Hay libros que no solo se leen, sino que se experimentan. El arte de la seducción de Robert Greene es uno de esos textos que te obligan a ver el mundo de otra manera, a entender las dinámicas humanas más allá de lo superficial y a descubrir un tema que, aunque muchos prefieren ocultar, siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, la seducción. Y no estamos hablando solamente de atraer a alguien en el terreno romántico, sino de un poder que ha movido ejércitos, ha derrocado reyes y ha levantado imperios. Greene plantea algo muy interesante desde el inicio: la seducción no es un acto espontáneo, es un arte. Y como todo arte, tiene técnicas, patrones y personajes que lo han dominado a lo largo de los siglos. El libro nos lleva de la mano a través de ejemplos históricos, desde Cleopatra hasta Casanova, desde los poetas franceses hasta los políticos más influyentes, mostrando cómo la capacidad de seducir va mucho más allá del deseo físico, es influencia, es poder, es control. El primer punto que Greene deja claro es que existen tipos de seductores. Aquí es donde uno empieza a reconocer rasgos propios o de las personas que nos rodean. Tenemos, por ejemplo, al seductor carismático, ese que tiene un magnetismo casi natural, que con solo entrar a una habitación logra que todos lo miren. Figuras históricas como John F. Kennedy o Marilyn Monroe entran en esta categoría. Después está el seductor coqueto, que juega con la tensión, da un poco y luego retira, creando adicción. También encontramos al seductor natural, ese que parece encantador sin esfuerzo, como si la vida lo hubiera diseñado para seducir sin darse cuenta. Y claro, no falta el conquistador frío y calculador, que se mueve con estrategia y precisión quirúrgica, como Napoleón Bonaparte. Una de las frases más potentes del libro es: la seducción es un juego de apariencias y emociones, no de realidad. Y esto es brutal porque nos revela que gran parte de la atracción no está en lo que somos en esencia, sino en lo que proyectamos. Aquí Greene toca un punto clave: las personas rara vez se sienten atraídas por lo obvio o lo fácil. En realidad, lo prohibido, lo misterioso y lo inalcanzable son mucho más poderosos. Si pensamos en Cleopatra, por ejemplo, ella no era solo belleza. Su gran poder fue su inteligencia y su capacidad de teatralizar la seducción. Se dice que cuando fue a encontrarse con Julio César, en lugar de entrar como cualquiera, se envolvió en una alfombra y apareció frente a él como si saliera de un truco de magia. Esa teatralidad fue la que la convirtió en inolvidable. Greene nos enseña con esto que la seducción es un espectáculo, y que quien controla el escenario controla la atención. Otro punto fundamental del libro es que la seducción siempre se alimenta del deseo de la otra persona, pero no del deseo evidente, sino de aquello que ni siquiera sabe que anhela. Greene lo llama tocar la fibra sensible. Todos tenemos vacíos, sueños ocultos, fantasías reprimidas. El seductor exitoso es aquel que logra detectarlos y ofrecerse como la respuesta. Es como si se convirtiera en el espejo de lo que la otra persona quiere ver. Por ejemplo, Casanova, quizá el seductor más famoso de la historia, no conquistaba solo con promesas o halagos. Su verdadero talento estaba en escuchar, en hacer sentir a la otra persona única, comprendida, especial. Él entendía que el mayor afrodisíaco no está en el físico, sino en la atención. Una de las frases que resume esto en el libro es: el arma más poderosa del seductor no es el cuerpo, es la mente. Ahora, Greene también advierte: la seducción no siempre es algo positivo. Puede ser peligrosa, manipuladora e incluso destructiva. Existen los que seducen para controlar, para manipular emociones, para aprovecharse de debilidades. Aquí aparece la figura del seductor maquiavélico, que no siente empatía ni conexión real, sino que utiliza la seducción como un arma de poder. Y si lo pensamos bien, la historia está llena de personajes así: líderes políticos que manipularon masas enteras, promesas vacías que movieron ejércitos, discursos que sedujeron naciones enteras hacia la ruina. Greene divide el proceso de la seducción en etapas muy claras. La primera es la atracción inicial, donde el objetivo es despertar curiosidad, crear ese pequeño destello de interés. Luego viene la creación de tensión, porque la seducción vive del suspenso, de la incertidumbre. Después está la fase de profundización, donde se construye intimidad emocional, y finalmente, el clímax, que puede ser tanto un momento romántico como un cierre estratégico en el terreno social o político. Un ejemplo perfecto que Greene menciona es el de Napoleón. Él no era particularmente atractivo físicamente, pero tenía una habilidad impresionante para crear tensión y mantener la atención. Con cartas apasionadas a Josefina,
mezclando dulzura y crueldad, logró tenerla completamente atrapada. Aquí entendemos que la seducción no se trata de ser el más guapo, sino de saber jugar con las emociones como un pianista toca un instrumento. El libro también habla de los errores fatales en la seducción. El primero es la impaciencia. Querer resultados inmediatos arruina el proceso. La seducción, dice Greene, es como una obra de teatro. Si aceleras el final, pierdes la magia. Otro error es la excesiva transparencia. Cuando alguien muestra todo de sí mismo muy rápido, mata el misterio, y sin misterio, no hay atracción. Y quizás el más grave, enamorarse del propio poder de seducir, porque ahí es cuando la manipulación se vuelve evidente y se pierde el control. Lo fascinante de este libro es que, aunque muchos lo ven como un manual de conquista amorosa, en realidad es mucho más. Es una guía de psicología social, de cómo funcionan las emociones humanas, de cómo el deseo puede ser un motor de decisiones. Greene incluso nos advierte, si no aprendes a seducir, corres el riesgo de ser seducido sin darte cuenta. Piénsalo, ¿cuántas veces has comprado algo que no necesitabas solo porque un anuncio te convenció? ¿Cuántas veces has seguido a un líder porque te atrapó con sus palabras? Eso también es seducción, y está en todos lados, en la publicidad, en la política, en las redes sociales, en la vida cotidiana. En conclusión, el arte de la seducción es un recordatorio de que la atracción, la influencia y el poder no son casualidades, sino juegos psicológicos que se repiten una y otra vez. Aprender estas dinámicas no significa necesariamente manipular, sino entender cómo funcionamos como seres humanos. Y quizá lo más valioso es que Greene nos muestra que cualquiera puede convertirse en un seductor, siempre y cuando entienda que no se trata solo de conquistar cuerpos, sino de conquistar mentes y emociones. Como dice una de las frases más memorables del libro, quien domina el arte de la seducción, domina corazones, voluntades, y en muchos casos, el destino de los demás. Así que la próxima vez que veas a alguien brillar sin explicación, a un líder que mueve multitudes, a una persona que atrae sin esfuerzo, probablemente estés viendo a un maestro de la seducción en acción. Si te gustó el video, suscríbete, deja tu like, comparte y nos vemos en el siguiente video orador.